La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Vamos a continuar como de costumbre con nuestra clase. A esta hora vamos a alabar al Señor con uno de nuestros himnos y vamos a entonar el himno número 60. Tu nombre es dulce, buen Jesús. Amén. Inclinemos nuestros rostros para elevar nuestras mentes y corazones a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, humildemente venimos ante tu presencia en esta hora para darte gracias por el privilegio que nos concedes de, a través de este medio, reunirnos para estudiar tu palabra, ahondar en tu mensaje y profundizar en las revelaciones que tú has dado a tus hijos. Bendice a cada uno de los que se reúnen para escuchar tu palabra y haznos, Señor, recibir esa gracia de tu Espíritu para en él ser transformados a tu imagen y semejanza. Envía también tus ángeles que sean nuestros guardas, nuestros protectores, nuestro escudo en medio de este tiempo de peligros y de enfermedades que acechan por todos lados. Bendícenos en esta hora de estudio, guíanos en él, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos mis hermanos, es un momento feliz cuando podemos compartir la palabra de Dios. Como dijimos anoche, hoy vamos a dedicarle tiempo a Romanos capítulo 5, el versículo 12. Es un texto que, como explicaba la noche anterior, ha sido objeto de mucho debate porque no se sabe exactamente, o no es que no se sabe, sino que en muchos casos se quiere que la Biblia apoye nuestras ideas preconcebidas. Y cuando llegamos a un punto que no es compatible o, por el otro lado, que creemos que tiene apoyo, queremos que diga todo cuanto queremos que diga. Y ahí es donde está el problema. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice en realidad el texto. El pecado entró en el mundo por un hombre, por causa del pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, el problema es que debido a la enseñanza de San Agustín, si es que se le puede llamar santo, las creencias de los reformadores del siglo XVI fueron afectadas por esa corriente teológica, donde se cree que el hombre hereda el pecado original, es decir, el pecado de Adán. Todos nosotros sufrimos las consecuencias de la caída de Adán, pero una cosa es las consecuencias y otra muy diferente, el pecado original, es decir, el acto mismo de pecado llevado a cabo por Adán y su mujer. ¿Por qué se me hace responsable de un acto en el que yo no estaba presente, no di mi autorización, ni compartí sus ideas? Sencillamente no existía. Bien, ese es el punto. La otra corriente enseña, nosotros no recibimos el pecado de Adán. Recibimos sí las consecuencias, pero no el pecado de Adán. Bien, vamos a dedicarle tiempo esta noche. Primero, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 2, 16 y 17, para ver allí la advertencia clara y directa que Dios había dado a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal en el Edén, obedece a una razón de peso. Dios ha creado seres inteligentes, seres racionales, con libre albedrío, capaces de decidir por sí mismos. Y debido a que se había levantado un conato de rebelión, una rebelión, no un conato, se llevó a sus extremos. En el cielo, Lucifer se había rebelado con un buen número de ángeles. Creemos que fue la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso generó que en todos los lugares habitados del universo, donde habían seres inteligentes, racionales, con libre albedrío, fuese necesario que se definiese de qué lado estaba cada parte. Así que la presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, obedece al libre albedrío con que Dios había dotado a Adán y Eva. Si Dios hubiese creado a seres predestinados para un determinado patrón de conducta, no habría sido necesario colocar un árbol, un fruto, que quedaba a elección de estas criaturas, el respetarlo en obediencia al que lo colocó allí, o el tomar por iniciativa propia, por decisión personal de aquel fruto, en abierta desobediencia a la autoridad que lo había colocado. Esto demuestra una vez más que la idea de una predestinación no tiene cabida en la palabra de Dios. Y el otro punto es, bueno, y no puede ser posible que Dios los creó predestinados para que pecaran. Siguiendo esa línea de pensamientos, de razonamiento, sí puede ser.
Dios crea a Adán y Eva para que pequen. Wow, pero esto me hace pensar en un Dios maquiavélico. Más que eso, crear a seres inteligentes, pero sí programados para que sigan un patrón de conducta. Inevitablemente ellos iban a pecar. Pero podemos ir más atrás. ¿Y qué acerca de Lucifer? ¿Lo creó Dios programado para que se rebelara? Realmente no cabe en mi cabeza que el Dios de amor, de misericordia, de bondad, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que muriera por mí, revelando tan grande amor, sea capaz de hacer tales cosas. Si fuese así, entonces Lucifer es un pobre diablo, es una víctima. Hermanos, realmente resulta ya bajo, vil, llegar a siquiera a pensarlo. No, definitivamente la presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén obedece al libre albedrío perfecto y completo concedido a la pareja humana. Bien. Conocemos la historia. No quiero detenerme en los detalles de la caída. Adán cede a la tentación de la serpiente que es transmitida a él a través de su mujer y come del fruto prohibido y cae en pecado. Y la sentencia de muerte que se había señalado cae con todo su peso sobre la pareja. Ellos debían morir. Pero leamos en el libro La Educación, página 22, dice: la desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Atención a eso. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores, es decir, el pecado. Interesante. Notemos cómo la inspiración nos dice la desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, dudar de Dios, desconfiar de Dios y el rechazo, atención a esto, el rechazo de la autoridad de Dios fue lo que convirtió a nuestros padres en lo que conocemos. Rebeldes sin causa. Lo que los hizo participar del conocimiento del mal. Y ello es lo que da entrada al pecado. Que aquí se nos plantea la puerta a toda clase de mentiras, errores y maldades de todo tipo. Bien. El caso es: el rechazamiento de la autoridad de Dios implica que hubo una decisión consciente de rechazar el dominio, la autoridad y el gobierno de Dios, obviamente para aceptar la propuesta de Lucifer: seréis como dioses. No solamente en el hecho de ser autoridad, sino también de ser autónomo, libre, soberano, libre de todo tipo de control, todo tipo de sujeción a alguna autoridad. Seréis como dioses implicaba que el hombre iba a ser libre, autónomo, iba a vivir por sí mismo, iba a ser el soberano de su vida e iba a decidir por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, iba a establecer sus propias leyes. En el libro Fe y Obras, página 19, dice: esta era la situación de la raza humana después que el hombre pecó. Aquí viene el problema. Por su transgresión se divorció de Dios. Por su transgresión se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire,
a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Esto es muy significativo, porque esto nos permite ver en qué consistía la esencia de aquel acto. Recuerden, el acto material fue tomar del fruto y comerlo. Pero de acuerdo a lo que se nos está planteando aquí, ese acto era una expresión de liberación, rechazo a la autoridad representada por ese árbol. Yo tomo el control de mi vida. Yo me hago dueño de mi propio destino. Yo voy a decidir qué hacer y qué no hacer por mí mismo. Eso era lo que reflejaba o lo que expresaba en concreto ese acto. Ese acto de rebelión, de rechazo a la autoridad, de separación, de divorcio de Dios, como lo plantea este texto, obviamente conduce a un hecho. Bien, tú te separas de Dios, significa que te apartas de Él. En consecuencia, el aire que respiras, que ha sido por Dios, ya no te pertenece. El alimento creado por Dios y provisto en abundancia en el Edén de todo tipo, tampoco te pertenece y no tienes derecho a él. El agua, el sol, la tierra misma, todo, en esencia, todo. Porque, ¿qué creó Adán? ¿Hizo él algo para tener acceso o para disfrutar de toda esa maravilla? Absolutamente nada. Por lo tanto, Adán no puede reclamar el agua, el sol o la tierra misma o el alimento como suyos, porque no le pertenecen. El hombre pierde todo derecho. Eso implica que fue porque el hombre se divorcia de Dios, se separa de Dios, se independiza de Dios. Eso implica que el pecado de Adán en esencia es el acto de insubordinación en el cual él declara su autonomía, su soberanía, su independencia de Dios. Dios lo reconoce. Dios acepta esa triste realidad. Génesis 3:22 dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre es como uno de nosotros. El Padre y el Hijo comparten. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Naturalmente Adán y Eva no fueron dioses. Ellos no se convirtieron en dioses. Pero ellos creyeron lo que había dicho Lucifer y asumen que son dioses, es decir, la autonomía, la soberanía de sus vidas. Eso los convierte en seres que van a vivir por sí mismos y en seres centrados en sí mismos. Egoísmo. En efecto, justamente esa es la situación. El hombre se convierte en un ser centrado en sí mismo, enfocado en sus intereses, en sus deseos, en sus ambiciones, en sus pasiones, en lo que él quiere, en lo que a él le place, lo que él desea. Y va a decidir en lo sucesivo, lo repito una vez más, qué es bueno y qué es malo. En esto consistía el conocimiento del bien y del mal. Es decir, la experiencia humana de tomar en sus propias manos nuestro destino, su destino, y decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Ese es el punto. Dios tiene que aceptar esa realidad en su criatura, porque si bien Dios no lo creó
para ese propósito. Como Dios había creado a un ser inteligente, racional, con libre albedrío, tiene que respetar el libre albedrío de su criatura. Leemos Signs of the Times. Dice, en la transgresión, Adán se hizo ley para sí mismo. Muy interesante. Adán se hizo ley para sí mismo. Fue puesto bajo esclavitud por la desobediencia. De esta manera, un elemento discordante, nacido del egoísmo, entró en la vida del hombre. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios no armonizaban ya más. Adán se había unido con las fuerzas desleales y la voluntad propia se adueñó del campo. ¡Guau! Este texto del Espíritu de Profecía es muy diciente al respecto. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios ahora están en conflicto. Es lo que hemos venido diciendo desde los primeros capítulos. Hay un conflicto entre nosotros y la ley de Dios, que es la expresión de su voluntad. Ahora ya hay distanciamiento, conflicto, no hay armonía, porque yo me miro a mí mismo y la ley señala a Dios. Yo busco mis intereses y la ley me ordena señalar y buscar solo los intereses de Dios. Bien, esa es la situación. Ese es el pecado del hombre. Esa declaración de independencia, esa declaración o esa expresión donde el hombre repudia el gobierno de Dios para establecer su propio gobierno. Por eso es que había una sentencia de muerte. Tiene lógica, porque si el hombre se independiza, se separa de Dios y se une con las fuerzas desleales, entonces ya no tiene derecho de ningún tipo. ¿Y qué le queda si no puede respirar el aire porque no le pertenece, no puede comer las frutas porque no le pertenece, ni el agua, ni siquiera un rayo de sol? La única suerte que le esperaba era que fuese sacado de la tierra y se le colocase en el espacio exterior para dejarlo allí. Bueno, tú te crees Dios, independiente, soberano y autónomo. Crea tu mundo, crea tus plantas, crea tu agua, crea tu atmósfera, crea tu propio sol. Ya, ¿te crees Dios? Hazlo. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Creador Jesucristo. Porque esa era la ley. Eso era lo correcto en el orden legítimo de la ley. Quiero decir, lo que corresponde conforme a lo correcto, a lo legal. Pero ¿por qué no fue así? ¿Por qué no murió Adán? Si era lo que le correspondía, si Dios se lo había advertido. El Espíritu de Profecía nos da la respuesta. Adán escuchó las palabras del tentador y cayó en el pecado al rendirse a sus insinuaciones. En su caso, ¿por qué no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente? ¿Por qué no murió Adán o por qué no murieron ellos en el acto? ¿Por qué no fueron sacados de la tierra al espacio exterior para dejarlos allí que asumieran o recibieran las consecuencias de su posición como dioses? Aquí está la respuesta. Porque se encontró una manera de rescatarlo. El unigénito Hijo de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí mismo el pecado del hombre y para hacer la expiación de la raza humana. Amén. No podría haber perdón para el pecado si no se hubiera hecho esta expiación. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. En el momento que nuestro padre Adán comió del fruto prohibido, dándole expresión a su decisión libre, voluntaria, propia. Soy independiente, soy soberano, de aquí en adelante soy dueño de mi destino y no acepto ninguna autoridad sobre mi vida, sino la mía propia. En ese momento,
Cuando debía pronunciarse la sentencia de muerte, cuando debía caer la sentencia de muerte, mejor dicho, sobre ellos, Cristo dijo, un momento. Otro texto de la Review Herald de 1901 dice, el instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo, caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, por siempre jamás. Amén. Porque allí en ese momento nuestra raza iba a desaparecer, iba a dejar de existir de la faz del universo. Pero Cristo dijo, no, deténganse. Lo que el hombre debe sufrir, yo lo voy a sufrir. El castigo de muerte debe caer sobre mí. Maravilloso es nuestro Señor Jesús, porque Él asume la responsabilidad de habernos creado. Sí, Él nos creó y Él, aunque nos ha creado con libre albedrío, con capacidad para decidir por nosotros mismos, y somos responsables de nuestras propias acciones, sin embargo, Cristo dice, yo soy su Padre, yo soy su Creador. Y Él va a recibir el castigo. ¡Wow! Esta es una carta de 1900 del Espíritu de Profecía. Cristo ofrece su vida en tu lugar. ¿Cuánto le debemos a Jesús? Cada vez que respiro, me imagino a esta gente que está muriendo del coronavirus, lo que les falta es el aire. Y según los reportes que he leído, esos son los primeros síntomas. Pero atención, Cristo te da el privilegio de respirar aire en abundancia. Respiramos porque Él lo promete. Estas personas saben cuán importante es una bocanada de aire, cuán valioso es respirar una vez. En cierta oportunidad, un piloto que iba a gran altura, se le dañó el sistema de oxígeno y tenía problemas con esto, y entonces al dañársele el oxígeno a más de 20,000 pies de altura, el aire es muy escaso. Y él escribió, en ese momento supe que la vida va de una respiración a otra. Y eso es lo que viven ahora los enfermos del coronavirus, de una respiración a otra. Y Cristo nos da esa bendición gratuitamente. Cristo entonces, al ofrecer su vida, al colocarse como el garante de la raza humana, al asumir la responsabilidad por el pecado de Adán, quita la condenación que pesa sobre Adán. Por eso no murió. Por eso vivió Adán y Eva. Y obviamente, por eso vivimos nosotros también. Adán y toda la raza humana fueron hechos libres de la condenación por el pecado de Adán. Eso es muy importante entenderlo. Si Cristo tomó sobre sí la condenación, si Cristo tomó sobre sí el pecado de Adán, si Cristo toma sobre sí la culpa de ellos dos, la única pareja humana existente hasta ese momento, quiero decir, la única figura humana sobre la tierra, Adán y Eva, entonces toda la especie quedó libre de la condenación del pecado de Adán. Y debo señalar que ese acto de Cristo, esa disposición de Cristo es completa y perfecta. No es una oferta dudosa o algo hecho a medias. Bueno, le quita una parte de culpa para dejarlo vivir un poquito, pero él debe seguir un poquito culpable. No. Cuando Cristo asume la culpa del pecado de Adán, lo hace de forma completa, perfecta, total. En 1 de Juan
2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estoy hablando de gente impía, vil, corrupta, gente que no conoce a Dios, tribus del Amazonas, tribus africanas o grupos asiáticos por allá en el Tíbet, que no tienen ni idea de qué es la Biblia todavía. Por ellos Cristo murió. Por eso viven, por eso respiran, por eso comen, por eso se mueven, se reproducen. Porque Cristo quitó la condena y dio la vida a toda la especie, a todos los descendientes de Adán, Adán y a su descendencia. Ahora, escuchen bien, 2 Corintios 5:14, muy importante, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Interesante. Si uno murió por todos, entonces significa que legalmente todos hemos pagado en Cristo la condena establecida por la transgresión de Adán. Entonces, ¿por qué decir que heredamos algo que no existe en la humanidad? ¿Por qué afirmar que todo niño que nace es culpable del pecado de Adán? Eso no tiene sentido. Yo entiendo que San Agustín se consideraba un hombre vil, sucio, porque él tenía una debilidad por las mujeres que no podía controlar. Y eso lo llevaba a ese trauma de querer y no poder, de tratar de buscar y no alcanzar. Y eso lo llevó a escribir su libro Confesiones, donde él expresa toda su corrupción, toda su suciedad. Básicamente era el problema con las mujeres, ese era su problema. Y concluye que él es así porque hereda el pecado de Adán. Bueno, los otros teólogos ahondan sobre ese tema y Lutero sigue la línea de este personaje, igualmente lo hace Calvino. Así que Calvino y Lutero eran agustinianos en teología. Es el hecho que se puede desprender de esto. Bien, el punto es que el texto nos dice, si Cristo murió por todos, entonces la raza está libre de esa condenación porque todos hemos pagado en Cristo la deuda. Bien, la pregunta es, bueno, pero eso ocurre 4000 años después del pecado de Adán, cuando Cristo muere en la cruz. Pero, atención, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué interesante. La palabra de Dios presenta el sacrificio del mundo como ocurrido allá, en el momento de la transgresión, desde el principio del mundo, cuando Adán pecó. Entonces la oferta, la mediación de Cristo fue aceptada ante el universo como la garantía de que esa culpa era transferida del culpable al sustituto Cristo Jesús. Por eso el sacrificio de Cristo viene desde ese momento, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, esto nos hace concluir que una vez que la culpa, la condenación es levantada de Adán y Eva, nuestra humanidad, la descendencia de Adán, nace sin culpa. Pero entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué vivimos en males y en tantos sufrimientos? ¿Y por qué reina la muerte en este mundo? Importante pregunta. Sí,
¿Por qué la muerte es lo más seguro que tenemos? Cuando se nace ya el ataúd debe prepararse, porque nadie escapa. Han escapado Enoc y Elías. De resto, nadie más. Porque ni nuestro Señor Jesús, Él murió. Bien. En el conflicto de los siglos, vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué prevalece la muerte? Si se quitó la condenación, si ya no había culpa, porque Cristo la asume, Cristo la toma sobre sí, ¿por qué murió Adán de todas formas? ¿Por qué morimos nosotros? ¿Por nuestros pecados? Podría ser. Pero ¿y si nos arrepentimos de todo corazón y los abandonamos? Pero y hombres santos, hombres rectos, tenemos historias en la Biblia de hombres muy rectos, muy santos, un Daniel, un José, varones fieles. Y podríamos hablarte también de el mismo Abraham, hombres colocados como dechados, el padre de la fe. Murieron. Alguien me argumentaba, esa es la prueba de que heredamos el pecado de Adán. Aunque tú no peques, tú mueres por el pecado de Adán. Atención. En medio del Edén crecía el árbol de la vida cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando del libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero cuando hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. Oh, esto presenta otro panorama. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, entraña la extinción completa de la vida. Por privación del árbol de la vida. Otro párrafo, Patriarcas y Profetas. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Ok. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Esto explica todo. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradaran a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuaran así una vida de pecado y miseria. Pecadores eternos. Ese era el plan de Lucifer. Interesante, porque esto ahora cambia el panorama. Estamos acostumbrados a escuchar, y claro, lo dice Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Sí, así está escrito. La paga del pecado es muerte. Pero debo aclarar, no de una forma directa, sino indirecta. Esto es, Adán y Eva murieron habiendo sido perdonados, habiendo sido quitada la culpa de sobre ellos, porque no comieron del árbol de la vida. La vida eterna, la eternidad de Adán y Eva dependía del árbol de la vida, es decir, su eternidad era condicional. Mientras ellos comiesen del árbol de la vida, entonces vivirían. Pero si demostraban que eran infieles, entonces iba a ocurrir lo que lamentablemente ocurrió. Iban a ser privados de ese privilegio y entonces venía la muerte. Pero no fue la muerte que les correspondía de ser exterminados de forma inmediata. Era una muerte que ahora Jesús no la ve ni siquiera como muerte. De hecho, todos, justos e injustos, es decir, pecadores y santos, pecadores y justos, han de resucitar de la tumba. Jesús lo presenta como un sueño,
La Biblia lo presenta como un sueño, de modo que esta muerte, consecuencia de no comer del fruto del árbol de la vida, es visto como un sueño, ya que hemos de despertar de ese sueño. Así que por eso morimos. La muerte que sufrimos es el resultado directo de la privación del árbol de la vida. Atención a esto. Si comiéramos ahora mismo del árbol de la vida, seríamos eternos. ¿Sí? No moriríamos. Aún en nuestra condición de pecado, aún en nuestra condición de maldad. Si Hitler hubiese encontrado el fruto del árbol de la vida y lo come, tuviéramos un Hitler eterno. Es así. Era el elemento físico que perpetuaba la existencia humana, el árbol de la vida. Ahora, volvamos a Romanos 5:12. Una vez que hemos entendido lo que hemos analizado hasta aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok. Interesante. Adán, a causa de su desobediencia, introdujo el problema del egoísmo, es decir, de la autonomía, de la soberanía, de la vida independiente, separada de Dios, al que llamamos naturaleza pecaminosa. Esto es consecuencia de ese paso de Adán. Sí, todos nosotros nacemos no con el pecado de Adán, no con la culpa de Adán. Cristo quitó esa culpa, eso no existe. Nacemos con la tendencia natural a vivir por nosotros mismos, para nosotros mismos, en función de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestros gustos. Por eso es que vemos a los bebés, los niños pequeños ya a temprana edad, que manifiestan caprichos y quieren que se haga su voluntad. Quieren manipular a los padres, quieren hacer a los demás que les sirvan a ellos. La ambición del ser humano, la ambición más grande es la de ser un emperador. Tener a todo el mundo bajo su autoridad. Es el problema del hombre. Eso fue lo que entró en el mundo. Una naturaleza predispuesta a conseguir mis intereses a cualquier costo. El asunto es que para conseguir esos intereses, entonces miento, puedo robar, puedo levantar falsos testimonios, incluso voy a trabajar el sábado para tener más dinero. Mis intereses. ¿Y por qué se mata? Simplemente porque ese elemento representa una amenaza para mi vida, así que yo lo elimino a él antes que él me elimine. ¿Y por qué una nación ataca a otra nación? Para aprovecharse del beneficio, para yo vivir mejor y que ellos me sirvan. Es el mismo problema, desde el niño hasta el anciano. Un problema que se manifiesta en la casa, los problemas de pareja, los problemas entre los hermanos. Es esa la razón, el egoísmo humano. Esa naturaleza pecaminosa, así se la conoce, no es otra cosa que ese principio del que habla el espíritu de profecía, que está en conflicto con Dios. Porque yo vivo mi vida, hago lo que me plazca, soy quien soy, y los demás tienen que aceptarme, y si no, no me importa. Ese es el problema humano. Eso fue lo que vino a este mundo. A raíz de eso, a raíz del pecado de Adán, somos privados del comer del fruto de la vida. Gracias a Dios que el Señor nos priva del fruto de la vida ahora, porque ¿qué tal
uno en esta condición frustrante, porque al final de cuentas uno se encuentra que por más que trate de complacerse y por más que se complazca a sí mismo, siempre llega el momento en que se encuentra que nada le place. ¿Quieres dinero? Obtienes todo el dinero del mundo y eso no te complace. Si ustedes quieren saber cómo se siente el hombre que todo lo posee, todo lo tiene, lean el libro de Eclesiastés. Allí Salomón expone todo lo que puede anhelar un hombre. Si el hombre anhela complacencia propia, es decir, la satisfacción de sus deseos eróticos, el sexo, tenía 1000 mujeres. ¡Wow! Un harén de 1000 mujeres. Eso es una cuestión increíble. Así que todas las que quieras a escoger. Y son tus mujeres. ¡Wow! Las bellezas que quisieras tener en cuanto a oro, quiero decir riquezas materiales, oro, plata, todo esto. Honores, era el rey, era un monarca respetado. Los otros reyes venían a rendirle tributo. De África vinieron a rendirle tributo. El deseo de conocer, era el más sabio de la tierra. Y él dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu, porque llega el momento en que nada te satisface y entonces empiezas a probar con otras cosas y tampoco, porque el ego carnal nunca se satisface y eso genera la frustración que lleva a la infelicidad total. Es la realidad. Bien, pero el punto es que eso fue lo que entró a este mundo a causa de el pecado de Adán. Esa disposición. Pero esa disposición no es inevitable. Quiero decir, tiene solución. Y es la maravillosa obra del Evangelio. Ese ego va a ser crucificado, va a morir y va a nacer una nueva criatura a la imagen de Cristo, donde ese viejo hombre ya no existe y solo vive Cristo en su lugar. Maravillosa solución, grandiosa solución. La muerte pasó a todos los hombres porque el pecado de Adán nos privó del árbol de la vida, porque todos hemos repetido el pecado de Adán. Todos hemos pecado no en Adán, sino como Adán. Y lo vamos a ver en el espíritu de profecía, porque sí está escrito. Review and Herald, 1901, dice: Adán y Eva transgredieron la ley de Dios. Comieron del fruto prohibido y fueron echados del Edén. Podríamos bien regocijarnos si esta hubiera sido la única caída. Pero desde la caída de Adán, la historia de la raza humana ha sido una sucesión de caídas. ¡Wow! En cada generación se ha repetido entonces la decisión de asumir la autonomía y la soberanía propia para vivir mi propia vida. ¿Te acuerdas cuando tu mamá decía, no te comas las galletas o no agarres esto? Y tan pronto ella daba la espalda a hacer nuestra voluntad. La autoridad dice esto, pero yo decido otra cosa. Ese es nuestro problema. Otro texto en el libro Confrontación, página 73. Desde los días de Adán hasta los nuestros ha habido una sucesión de caídas, cada una mayor que la precedente en toda forma de crimen. Es decir, nuestros pecados son el resultado de nuestra propia decisión, un paso de autonomía, de independencia, de separación de la autoridad, asumir el control, las decisiones propias, libres de toda otra autoridad. Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora queda claro
el texto de Romanos 5:12. En ninguna manera el apóstol está tratando de decir que heredamos el pecado de Adán y en consecuencia, como pecamos porque somos pecadores, entonces la muerte es la paga del pecado. En el sentido de que la muerte es el castigo directo por mi pecado y en consecuencia tengo que morir. Nos hemos acostumbrado tanto a esto que nos suena, bueno, pero es lo que parece. Pero no, hermanos. La muerte es resultado indirecto del pecado de Adán. La muerte es el resultado de no tener acceso al árbol de la vida. Si tuviéramos ahora acceso al árbol de la vida, no moriríamos. Es lo que nos dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía. No moriríamos. Pero gracias a Dios, repito que la muerte se torna una bendición para el hombre. Porque las frustraciones, la miseria de la vida egoísta es amarga. Es una tortura. Definitivamente es indeseable. La vida de egoísmo se torna indeseable para él mismo, para el que lo tiene. Por eso Cristo es una maravillosa solución. Maravillosa solución porque Él elimina ese factor que nos lleva a esa miseria, que nos induce a satisfacer nuestras pasiones pecando contra Dios, pecando con nuestro prójimo, violando todo principio del amor, de la justicia, para nuestra propia ruina. Cristo transforma ese corazón, Cristo cambia ese corazón, Cristo cambia esa naturaleza, nos da una nueva vida y en Él entonces tenemos paz, tenemos gozo, tenemos perfecta felicidad. Ya no por lo que poseemos, sino porque la paz está allí dentro, en tu corazón, en lo más íntimo de tu ser. Ya tu ambición en esta tierra no es tener mansiones, grandezas, honores, ser el más grande, el más importante. No, ya no te importan títulos, ya no te importa poder, ya no te importa dinero, te importa Cristo. Y eso te envuelve en una atmósfera de paz, de tranquilidad, de amor, que no solamente te hace feliz a ti mismo, sino hace feliz a todos aquellos que están cerca de ti. Esa es la gracia de Cristo. Todos hemos caído como Adán cayó, eso es verdad, pero todos podemos elegir a Cristo. Hemos elegido pecar haciendo nuestra voluntad, pero hoy el Señor nos ofrece su gracia. Y si tú abres tu corazón hoy, Él tomará posesión de tu vida y llegarás a ser una persona llena de la paz del cielo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, en armonía con Dios, en armonía con el cielo, en armonía con su ley, porque ella es parte de ti y tú parte del cielo. Ese es un gozo que no hay nada comparable en este mundo. Como conclusión, repasemos. Adán y Eva pecaron y se hicieron culpables, condenados a muerte. Ellos no murieron como les correspondía porque Cristo se interpuso y ofreció su vida en lugar de los culpables. El sacrificio de Cristo elimina la culpa de los condenados. El sacrificio de Cristo abarca no solo a Adán y Eva, a toda la especie humana. El sacrificio de Cristo es válido en el momento mismo de producirse la transgresión, el pecado. La muerte del hombre es el resultado de ser privados del árbol de la vida. Consecuencia indirecta, o mejor dicho, es consecuencia directa del pecado, pero morimos indirectamente por el pecado. Somos privados del árbol de la vida directamente por el pecado. Todos hemos pecado por elección. Desde Adán hasta nuestros días ha habido una sucesión de caídas. Pero la gran promesa de Cristo, la gran verdad que nos presenta el apóstol en esta epístola es: Cristo es tu Salvador.
Cristo es tu justificación. Cristo es tu salvación. Ábrele hoy tu corazón y vivirás ese gozo, esa paz. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para concluir con una oración. Eterno Dios de los cielos, te damos gracias porque tú nos permites tener claro entendimiento de estos pasajes que para algunos se han tornado difíciles. Gracias, Señor, por darnos luz y entendimiento. Y te rogamos que ahora, Señor, tú tomes nuestras mentes, tomes nuestros corazones, tomes nuestras vidas como tu propiedad, como tu pertenencia, y tú puedas obrar en nosotros el querer y el hacer solo tu voluntad. Señor, llena nuestras vidas como tu propiedad, llena nuestras almas y haznos canales de tu amor, instrumentos de tu justicia, que revelemos ante el mundo que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Bendice a tu pueblo y líbranos en esta hora de las acechanzas, de enfermedades y de males, y guárdanos bajo tu cobijo divino. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos conceda sus ricas bendiciones. Amén. Mañana continuamos a la misma hora, Dios mediante, con el capítulo 5.